¿Alguna otra? Yo quiero agregar algo en realidad. A ver, en, en el ámbito público, en la provincia de Buenos Aires, hacer que un ginecólogo le haga una histerectomía a un paciente que tiene que estar anticoagulado puede ser un esfuerzo, sí, suena increíble, porque claramente el mensaje que vos haces, todo el mundo está de acuerdo, pero no sé, no tiene mucha anemia, no, mejor ya está por estar menopáusica. O sea, no, digo porque me ha pasado luchar mucho contra esta situación. A mí, yo quiero volver a destacar lo que dijo María Esther. Cuando un paciente que está anticoagulado tiene un evento trombótico, generalmente la gente lo que hace es mirar el RIN. Y por ahí el RIN está en rango, o está cerca del rango, pero nadie se acuerda de mirar cómo está el tiempo en rango terapéutico, para interpretar realmente cuál, por qué ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Y también me parece que nosotros en eso tenemos algo, sí, una responsabilidad en la educación de, bueno, qué pasó en los últimos meses, no solo el día que entró. Sí, de hecho el trabajo de ANES, la gran mayoría de las embolias, la tuvieron los pacientes estando en rango en el momento que se evaluó. Había que ir para atrás. Y con respecto al comentario de Vero, el intermedio es la ablación endometrial, que no es tan agresiva como la histerectomía y que por ahí es una alternativa, ¿no? Para la perimenopausia. No sé, habría que verlo con el ginecólogo, obviamente, y que tengan la posibilidad de hacerlo, pero es menos, es menos agresivo en cuanto a lo quirúrgico. Por ahí lo que uno lee entre líneas es que lo que se necesita es un heart team, ¿no? Es decir, porque es la prevención. Ya cuando te encontraste con que la paciente tiene el sangrado ginecológico, que además tiene una válvula que es mecánica, porque por ahí era una candidata a una válvula biológica, no una válvula mecánica. Si tiene sangrado y no se lo vas a resolver, durará menos, pero por ahí las de última generación tienen buena durabilidad. Y después vendrá una TAVI, un tratamiento innovador, porque después te encontrás con una paciente que, claro, le cuesta la pierna, le cuesta, y por ahí le puede costar la vida, digamos. Y ahora tiene el problema de que va a ser un drama suspender la anticoagulación para que se opere de su patología ginecológica. Entonces, la prevención, el abordaje integral del paciente, ver riesgo de sangrado, riesgo trombótico, pero de manera integral, porque esta tiene un problema ginecológico y, bueno, por ahí para el cirujano ve una válvula y alrededor un paciente y no lo ve por ahí de manera integral. No sé si hay alguna pregunta más del auditorio, si no, pero... Yo le puedo hacer una pregunta, ya que los tengo a los cardiólogos acá. La guía europea de válvulas cambió referente a la anticoagulación en las válvulas biológicas, pero no es esa la pregunta, sino más allá de los 3 meses, ya no mencionan la aspirina, y lo que hacíamos y hemos hecho siempre es más allá de los 3 meses dejábamos la aspirina, si bien también por el hecho de que era una población añosa y lo que demostró era que disminuían los eventos coronarios o combinados, ¿no? ¿Qué opinan ustedes en la población más joven que tenemos hoy con biológicas más allá de los 3 meses? Por lo menos en el interior estamos poniendo más válvulas biológicas por el tema económico y lamentablemente tenemos muy poca adherencia a los tratamientos. ¿Qué opinan ustedes de aspirina en las biológicas a largo plazo? ¿Puedo contestar yo? Yo creo que un poco se mostró en la presentación de que primero no se sabe, pero hay que empezar a prestar atención al aumento de los gradientes, el engrosamiento de las válvulas, si en la tomografía, si hay dudas en una tomografía, elementos que te empiecen a sugerir que esa válvula está sufriendo un proceso trombótico y que a vos te despierte la necesidad de, ya sea controlar mejor el TTR o escalar, si está con un RIN de 3, llevarlo a 3,5, o si no, o si ya estás con un RIN, no lo querés anticoagular, preferís agregar un antiagregante, bueno, y ahí está. Es un paciente dinámico, que por supuesto si tiene una anticoagulación que no está bien en rango, bueno, va a tener más riesgo de desarrollo de trombosis. Lo ideal es suspender la terapia antitrombótica, para eso uno le pone una válvula biológica para reducir
el riesgo, no sé si esa es la pregunta, no. No, la pregunta era después de los 3 meses, la aspirina a largo tiempo en las biológicas. No, pero por eso digo, si vos Si no, disfunción. promediando los 3 meses, claro, pero disfunción subclínica, si vos llegás a los 3 meses, vas a suspender la anticoagulación, pero el paciente está mostrando engrosamiento de sus valvas, aumento de los gradientes, te está mostrando un genio protrombótico que a vos te va a obligar a continuar por ahí con la anticoagulación, o si no querés continuar con la anticoagulación, agregar la aspirina y continuar con la aspirina de manera indefinida o a definir. Yo creo que es así y eso es lo que, por lo menos yo he leído entre líneas de lo que se interpreta en relación a la recomendación de seguir con la anticoagulación o agregar con aspirina o extender hasta los 6 meses. Perdón, me olvidé. Es si suspendida, o sea, nosotros venimos de, inicialmente anticoagulábamos las biológicas, inicialmente digo mis inicios, que son hace mucho, anticoagulábamos las biológicas 3 meses, suspendíamos y seguías con una aspirineta. Después estuvo el trabajo, creo que era de Terpi, para aórticos biológicos, hizo aspirina versus anticoagulación y tenían la misma tasa de trombosis valvular, etcétera, etcétera. Desescalamos aspirina, todos fueron con aspirina. Las guías nuevas muestran que tenés una disminución de la mortalidad y de trombosis valvular anticoagulando las válvulas biológicas 3 meses. Creo que tu pregunta es, después de los 3 meses, uno dice, te anticoaguló 3 meses, suspendes. Yo sigo con aspirina, o sea, cambian de la anticoagulación a la aspirina. Ahora, el tratamiento combinado no está. O sea, me parece que no hay estudios que digan, a ver, en el post 3 meses, de 3 meses para adelante, ¿le dejas la aspirina o nada, decís vos? Esa es la pregunta porque la guía europea no hace mención sí. La guía última europea no hace mención de seguir con aspirina. Nosotros le dejábamos siempre aspirina long time. Y como la guía cambió, uno se pregunta, pero no hace mención que vos podés interpretar ahora lo suspendo o ahora lo sigo. Yo creo que se sigue. Bueno. O sea, yo lo sigo. Sí, creo claro. que todos le decimos a los 3 meses suspenda. Pero creo que lo que, digamos, también es más importante lo que comenta José en este aspecto, que me parece que en la medida que... Porque parece que todos nosotros hematólogos recibimos un montón de pacientes que tienen trombosis valvular. Y vos decías, ¿qué pasaba antes? ¿Qué veíamos nosotros en las biológicas? ¿No? No veíamos, te mando al paciente anticoagular por trombosis valvular. Creo que mejoraron los estudios de diagnóstico de lo que finalmente terminaba siendo la disfunción valvular ya con trombo organizado. Entonces lo que ven ahora es un ecocardio más temprano, una tomografía que define las unidades Hansfield que tienen y que te dicen esto es fresco, anticoagulable y fíjate qué pasa. De esos qué pasa, hay un grupo de pacientes que tienen trombo fresco y que destraban la válvula y ya mejoraron los gradientes. ¿Qué hacemos con ese paciente? Y seguís anticoagulado. Si hubieras puesto una mecánica o una biológica, seguís anticoagulado. No mejora y sigue así y vos decís, ¿y si ya tiene disfunción? ¿Le sacás o lo dejás? Y yo creo que lo dejás anticoagulado. Y ya está, ¿viste? O sea, sigue anticoagulado o nadie mira nada y a los 3 meses suspende porque el cirujano le dio el alta y pasa aspirina. Pero no sé si esa fase de aspirina post-ABK está documentado con un randomizado. Me parece que no. Sí, yo por ahí desde la óptica de la cardiología me tomo el atrevimiento de pensarlo en términos más generales, digamos. Me parece que venimos de un paradigma, los cardiólogos sobre todo, no sé si el doctor después va a coincidir conmigo, digamos, donde la preocupación mayor era el evento isquémico, el evento trombótico, digamos, porque teníamos materiales que no eran tan buenos, porque teníamos stent que digamos, cada vez teníamos que extender la doble antiagregación para prevenir la trombosis. Y hoy, digamos, hemos evolucionado, digamos, los cardiólogos a empezar a tener mejores válvulas biológicas, tener el TAVI estamos acortando los tiempos, o directamente ya no estamos haciendo doble antiagregación. Entonces, digamos, sumado a lo que decía el doctor, me parece de la sensibilidad de los métodos de diagnóstico que estamos sumando, hoy a los cardiólogos nos cuesta mantener las terapias antitrombóticas, salvo que tengamos alguna indicación clara, digamos, pensando en este caso concreto de la aspirina y la válvula biológica, digamos, y
por algo le pusimos una válvula biológica en primera instancia, ¿no? Es porque, digamos, estamos pensando en el riesgo hemorrágico, sin haber una respuesta clara, como decía la doctora recientemente. Yo tengo una pregunta, Carla. En la práctica diaria, un paciente que te llega con un sangrado cerebral y está doble antiagregado, ¿cuál es tu manejo? Y la otra es si crees que la evidencia de esos dos estudios randomizados de no transfundir plaquetas es suficiente como para en la práctica hacerlo. La verdad que me gustaría saber tu opinión. Claro, es difícil no dar nada, pero es lo que, si bien no son los trabajos, es lo que hay evidenciado. Y está hablando de mortalidad y 35%. Y los alemanes no le creyeron porque tenían la misma duda nuestra y lo hicieron a una dosis más baja de plaquetas, 2 unidades en plaquetas más. Y en la expansión del hematoma no lo pudieron reducir. Entonces me parece que dar cosas para quedarnos tranquilos nosotros con la poca evidencia que tenemos hasta ahora, y a menos que tenga que entrar a drenaje cerebral, o ahí hacemos lo que podemos, ¿no? Pero seamos estrictos, ¿viste? A mí me pasa lo mismo que a vos, me es difícil, pero es lo que tenemos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer una pregunta al doctor Bonolino, que me quedé pensando en las estrategias de tratamiento del MINOCA. Es interesantísimo, como estamos viendo ahora, que el MINOCA cada vez es menos MINOCA y más enfermedad aterosclerótica, digamos, que no la estamos viendo con los métodos convencionales. No me voy a meter en el tema del stent porque justamente la charla va para el otro lado, pero ¿cómo hacen ustedes con el manejo de la doble antiagregación en los pacientes con MINOCA sin stent? Digamos, donde no objetivas un claro accidente de placa, o si ves el accidente de placa pero no pones stent, digamos, ¿cómo es un poco el manejo? Nos apoyamos, que es lo que en general se recomienda, en la resonancia magnética, que te muestre que el nivel de injuria tiene que ver con algo que le pasó a la coronaria, ¿no? Entonces vos tenés topografía coronaria, tenés realce tardío subendocárdico, bueno, estás pensando que has estado frente a algo que le pasó a la coronaria. Ahora, eso que le pasó puede haber sido un espasmo coronario, pero también puede haber sido un accidente de placa. Cuando surge esa información, vamos a la coronariografía y la revisamos. Y muchas veces nos hemos encontrado con cosas típicas, qué sé yo, que es un infarto de segunda septal. Pero bueno, es el mundo real. Es decir, antes, hace muchos años, se hacía coronariografía, era miocarditis, qué sé yo, que entraba en un diagnóstico y los pacientes estaban sin antiagregantes, las estatinas no se conocía la información que tenemos hoy en cuanto a la prevención de eventos, entonces había mucha limitación. Hoy, hasta que no tengo la resonancia magnética y la sospecha, digamos, es de un síndrome coronario agudo, el paciente se va con aspirina, clopidogrel, queda anticoagulado durante la internación, se va con estatinas, atorvastatina 80, ezetimibe 10, y después vemos la resonancia. Si en la resonancia aparece un patrón mesocárdico, subepicárdico, que no tiene topografía coronaria, listo, no es coronario, buscaremos por otro lado, lo estratificaremos de riesgo a ver si tiene placas de ateroma, bueno, como para no bajar demasiado la guardia, pero nos apoyamos en la resonancia. Hoy es muy difícil, si vos no tenés una resonancia magnética, entender la injuria, qué es lo que le pasa, si es una miocarditis, si es una miocardiopatía de otro origen, si es un Takotsubo, necesitas la información, y nosotros protegemos al paciente, doble antiagregación y como en el CURE, hasta el año. Nosotros tenemos esa postura. Sí. No, yo quería hacer como un comentario medio final, pero no final porque se termine, pero ¿qué nos pasa a los hematólogos cuando estamos con el paciente con el triple esquema y le estamos ajustando la dosis? En general, algunos hematólogos tenemos la bendición de estar con equipos cardiológicos, donde la estrategia antitrombótica se define cuando el paciente ingresa. En general, viene un paciente con un ST o sin ST, alguien dice tiene riesgo isquémico tal, hemorrágico tal, Grace, Crusade, y dicen, este paciente le pongo esto o le saco aquello, o le pongo Clopi, o le pongo Prasu, o le pongo Tica, digamos.
alta intensidad, ticaprasu o clopi más la anticoagulación. Entonces por ahí sería muy importante para los hematólogos que al paciente le quede anotado en algún lado cuál es el esquema que tiene que hacer. Si le van a desescalar la aspirina, si es tipo Augustus al día 7 o es en el hospitalario o va a ser hasta el mes porque vieron que tenía alto riesgo trombótico. Que el paciente en el futuro va a poder suspender a los 3 meses, 6 meses, porque después viene el paciente y ¿qué nos pasa? Dice, ay, ¿sabe qué, doctor? Me tengo que operar. Sí, le pusieron un stent. ¿Qué stent? ¿A qué arteria? ¿Dónde? ¿Y qué le dijeron? Y, a ver, uno fácil está apurado 5 minutos por consulta que dice, bueno, suspende, y por ahí el tipo se infarta en la cirugía. O sea, el mensaje es, hay que hablar con el cardiólogo, el hematólogo para ver si voy a hacer una rotación, pero debiera estar definido el esquema claramente de por qué se puso esto, por qué se puso aquello, porque en general el tratamiento, no sé si coinciden, antiplaquetario que va a recibir asociado al paciente, a un anticoagulante, preferentemente un DOAC, en lo más fácil, ¿no? Angioplastía con stent, FA, se define cuando entra, ¿no? Vale la pregunta para aclarar también algo que se había comentado, que es que antes se pretrataban los pacientes que ingresan con cuadro compatible con síndrome coronario agudo, lo hablamos con Santiago, y se le daba carga de Gloprel, por ejemplo. Después el paciente por ahí tenía una disección, tenía una hemorragia digestiva, tenía un Takotsubo, un taponamiento. Entonces hoy el pretratamiento en el síndrome coronario agudo no supra-ST está desaconsejado, es clase 3, hay registro de la COAS, del ISA-REACT 5, hay mucha evidencia a favor de no pretratar los pacientes. Después si entra por un síndrome coronario agudo, no supra-ST, entonces el tiempo ideal es 6 meses de doble antiagregación. Si está anticoagulado, va a estar durante la internación máximo 1 mes con triple esquema, y después va a seguir con el DOAC y su clopidogrel. A medida que se va pasando el tiempo, el mes crítico es el primer mes, ¿no? Después ese riesgo empieza a bajar, pero si uno pudiese elegir en un síndrome coronario agudo es el año. Si tiene una cirugía oncológica o tiene, 6 meses. Y si hay que estirarlo, 3 meses. Si ya estamos antes del mes, estamos hablando de tirofibán, el paciente se interna 5 días antes, se le suspende, se le hace goteo de tirofibán, se suspende unas horas antes, se opera y después normalmente le ponemos clopi, aún así viniera con lo que venga, sin carga normalmente para no aumentar el riesgo. Ahora, si es un supra, sí, se va a pretratar. Nosotros habitualmente usamos ticagrelor, salvo que tenga contraindicación, porque sabemos que va a ir una angioplastia directa. Ahora, por ahí no, es un Takotsubo. Bueno, se suspende la antiagregación. Pero me parece que es difícil que el paciente tenga claro porque uno no lo tiene claro. Si el paciente va hacia dónde va, si va a sangrar, no va a sangrar, va a estar anémico, se va a cruzar con un colega que por un dolor, una coxalgia, le va a indicar diclofenac 3 días, no lo sabés. Entonces, me parece que es difícil que tenga, lo que hay que tener es buena comunicación. Por lo menos en nuestro hospital tenemos esto que se llama Ateneo de Decisiones y los casos difíciles, tenemos el espacio los lunes de 1 a 2 y todos los médicos y externos también pueden comentar, presentar su paciente y están un equipo multidisciplinario para opinar donde está el hematólogo, el cardiólogo intervencionista, el quien tenga que participar, el oncólogo, para facilitar esa decisión que por ahí uno no la puede tomar, por ahí uno toma una decisión equivocada, porque cuando yo hablo con el hematólogo, no tuve ese enfoque, eso me ayuda a entender bien y entre todos buscamos ese punto de equilibrio. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir a un break y volvemos a las 16:30. Muchas gracias a ambos.